Importante recordarles que no se les olvide poner su nombre completo para que podamos darle marcha a esto. Como siempre es un placer tenerlo por aquí, maestro Mauricio. Adelante, lo dejo con su grupo. Y muchas gracias. Pues vamos a continuar. Buenas tardes a todos. Pues bueno, esta semana, pues terminamos este primer módulo teórico en torno a la reconstrucción del tejido social. Y bueno, por ahí analizábamos el maestro Hugo, el profesor Hugo y un servidor, estuvimos revisando cómo cerrar, ¿verdad?, esta semana este primer marco teórico de lo que es la reconstrucción del tejido social, el concepto de tejido social. Y bueno, veíamos la cuestión después de haber hecho los planteamientos generales desde disciplinas, desde enfoques filosóficos, contemporáneos, desde una perspectiva de la antropología cultural, de lo que significa el tejido social, etcétera. Ahora, en este momento, dar un aterrizaje, ¿verdad?, a visualizar, y voy a ponerla como titulamos esta semana, pues para cerrar este primer módulo, ¿sí? Aterrizar en estudios de caso, ¿verdad? Cómo estos conceptos, estas reflexiones que hemos ido haciendo, ¿sí? Cómo se visualizan. Buenas tardes, Claudia Nelly, buenas tardes. Ahí estoy checando en el chat. Cómo estos conceptos, estos análisis, estas reflexiones, esta problematización, pues bueno, ya cómo las van recogiendo las organizaciones, las instituciones, y cómo van trabajando ya con este asunto del tejido social. Vamos a ver ahorita el objetivo y bueno, ser un abordaje muy práctico, ¿no? Desde cómo se está trabajando a partir de las organizaciones, ¿sí?, en este asunto del tejido social. Bueno. Bueno, habrá que mencionar, ¿verdad? Entonces, le titulamos en esta semana el tejido social y estudios de caso. Aproximaciones prácticas de organizaciones que han aportado a la reconstrucción del tejido social desde la educación y la cultura, ¿sí? El día viernes el profesor Hugo les estará hablando también de algunos estudios de caso, ¿sí?, pero desde la economía, ¿sí?, cómo se entreteje el tejido social desde proyectos económicos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy a abordar desde la educación y la cultura. Bueno, ojalá que sea de provecho. Muy bien, vamos a ver cuál es el objetivo específico. Bueno, el objetivo específico que tenemos, ¿sí?, es conocer y revisar algunas propuestas de intervención que han realizado diversas organizaciones en la reconstrucción del tejido social para visualizar posibles proyectos, ¿sí?, que como instituto político que son ustedes pudieran advertir en el corto y mediano plazo dentro del Estado, ¿sí? Entonces, bueno, es reconocer el proceso que han hecho algunos organismos, algunas instituciones, que también a ustedes les motiven, ¿no? Como para poder visualizar, obviamente en la definición que tengan como instituto político en sus desarrollos sociales, pues bueno, que pueda darles algunas pistas, algunas pautas y también interés, y que bueno, se pudieran generar cuestiones a corto y mediano plazo, ¿no? Bueno. Y bueno, en esta línea que mencionábamos, ¿no? Subsiguientemente sería revisar una metodología y la generación de un proyecto. Pero ahorita veamos cómo se han generado estos proyectos, los alcances que han tenido, ¿sí?, los mecanismos, las mediaciones, los recursos que han utilizado, los resultados que han tenido, etcétera, ¿sí? Bueno. Bueno, vamos a retomar un poco, ¿verdad? Restaurar el tejido social es una labor compleja, como algunas ideas que no se nos olviden, ¿verdad? Que tengamos como muy presentes, ¿sí? De que si pretendemos, ¿verdad?, restaurar este tejido social, pues es una labor compleja, no es sencilla. Implica, como hemos dicho, ¿verdad?, la tesis de la que partimos, un trabajo arduo, sí, es multidimensional, sí, que debe proyectarse a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? O
sea, no es una tarea de 2 o 3 meses, sino que hay que plantearse un proyecto que implica estos tiempos, ¿sí? Bueno, depende de cada uno de nosotros y no solo de las grandes acciones, ¿sí? Sino más bien del día a día al promover la justicia social, la equidad de género, la sustentabilidad, los derechos humanos, la integración social, el libre desarrollo, el empoderamiento de las personas sin importar su origen, género, edad, clase social, preferencia sexual, religión, situación económica o de salud, ¿sí? Entonces, bueno, a tono pues de lo que las implicaciones, ¿no?, que tiene el asunto del tejido social. Así cada persona, cada acción, cada sueño de un mundo donde caben muchos será una fibra, un hilo, ¿no? Como lo vemos en esta imagen, ¿no? Que se unirá con otro formando un tejido social fuerte, diverso y flexible, capaz de sostener como una red de contención los problemas estructurales que vive México en cuestiones de pobreza, violencia, desigualdad y falta de Estado de Derecho. Bueno, me di a la tarea de revisar algunos estudios de caso y nos vamos a concentrar en uno porque, bueno, sí, lo quise desmenuzar para que nos quede como muy claro cuál es el proceso que llevan las organizaciones, las instituciones, ya en un proyecto de tejido social, ¿sí? Pero bueno, les menciono algunos estudios de caso que igual si les interesa les puedo compartir los PDFs para que los revisen, los trabajen ya en lo individual o en lo colectivo. Sí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, ¿verdad? La historia como herramienta educativa en la creación de una cultura escolar de convivencia pacífica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque es un trabajo más en las aulas, en las escuelas, pero bueno, hay que partir del hecho de que la escuela no es un hecho aislado, ¿sí? Sino que nosotros como ciudadanos pues formamos parte también de la escuela, ¿no? De forma directa con nuestros hijos y lo que acontece con nuestros hijos pues nos pega a nosotros, no nos repercute como familiares de nuestros niños, ¿sí? Y bueno, en la escuela luego se suscitan, ¿no?, situaciones de intolerancia, de represión, de coacción, etcétera, ¿no?, de castigos, de exclusiones, de discriminaciones, de bullying, ¿verdad? Muchas cuestiones que luego, bueno, eso se da en lo micro y luego ya en lo macro se manifiestan, como lo vimos en la primera sesión. Pero bueno, aquí es muy interesante este trabajo de cómo a partir de la historia, la materia de historia como tal, ¿sí? Y de abordar la historia de una manera distinta, no solamente como lo aprendimos, ¿no?, con fechas, con autores, con episodios, acontecimientos, ¿no?, sino recuperar la historia y visualizar cómo se logra, cómo se detonan los conflictos y también cómo se solucionan, ¿sí? Poniendo el énfasis más en los factores del conflicto y también cómo se resuelven estos conflictos para que los niños vayan encontrando mecanismos en la resolución de los problemas que luego tienen en el día a día, ¿no? Y que tiene que ver con diálogo, con negociación, con actitudes de ceder, de tolerancia, ¿verdad?, de inclusión. Entonces son propuestas, ¿no?, que están ahí y bueno, que han dado mucho provecho, han dado resultados. Tenemos un segundo caso que tiene que ver con la cuestión, se titula, ¿no?, Valores, Percepciones, Concepciones, Educación y Construcción de la Paz. Este es un estudio cualitativo, sí, que se da en México. Y bueno, hay que señalar, ¿no?, también estos estudios de caso dentro de la metodología que ojalá puedan tener a bien trabajar en el siguiente módulo, implica, ¿no?, un momento de diagnóstico. Entonces partimos del presupuesto y del principio que plantea el tejido social de que nuestra intervención, para que sea significativa y que pueda ir ajustando esos hilajes, ¿verdad?, esos elementos, esos hilos, pues es necesario trabajar desde una realidad, desde lo que dice la gente, los ciudadanos, desde las percepciones, las concepciones, la idiosincrasia,
el modo de sentir, el modo de proceder, el modo de abordar las cosas, ¿no? Pero desde los sujetos mismos con los que vamos a acompañar, los que estamos acompañando, con los cuales estamos interviniendo, ¿no? Entonces, el estudio cualitativo se refiere a entrevistas que se realizaron. Primero se hizo un pilotaje en algunos barrios de la Ciudad de México y luego se extendió a algunas ciudades. No pretende este documento ser conclusivo, sino encontrar algunas categorías en común que luego se puedan encontrar en estas concepciones y percepciones en torno a la construcción de la paz o los problemas que hemos advertido, ¿no? Como la violencia, la fragmentación social, etcétera. Tenemos un siguiente caso, ¿sí?, que sería la familia y la educación musical como medio para la reconstrucción del tejido social. Si esta es una organización, se llama Semillas, ¿sí? Semillas, ¿sí? Y bueno, esto se da en el estado de Veracruz, en comunidades rurales. Y bueno, se estableció un proyecto en torno a generar una orquesta musical, ¿sí?, que fuera un espacio en donde los chicos no solamente aprendieran el asunto musical, las técnicas, ¿no? La técnica de la música, un instrumento, etcétera, sino también, bueno, específicamente se concentraron en el aprendizaje del jazz, eh, sino también tiene que ver con las formas en cómo se realiza una educación en este sentido, ¿sí? No por competencia, no de visualizar quién es el mejor. Luego tenemos, desafortunadamente, en las sociedades modernas, quizás lo abordaron con el profe Hugo el viernes pasado, el individualismo que luego nos aqueja en las ciudades modernas, en las sociedades industriales que tenemos, ¿no? En esta noción de competencia, de ser mejor que el otro, y no. O sea, el tejido social, desde esta propuesta de educación musical, tiene como base el principio del trabajo colaborativo, del trabajo solidario, ¿no? Del apoyo entre sus miembros, ¿no? Del trabajo en equipo, en la resolución de conflictos también, ¿verdad? La amalgama de todos los que conforman una orquesta, pues bueno, tiene todo su valor, ¿verdad? Entonces, por ahí es un proyecto también muy interesante que ha tenido un impacto también en las mismas comunidades y bueno, desde la música, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta. Y bueno, ahí la familia pues tiene una participación importante y bueno, y también lo que se visualiza en este caso es cómo el espacio de formación musical que tienen los jóvenes también convoca a las familias, ¿no? Tanto para ver los ensayos, tanto como las presentaciones, convoca a las comunidades, convoca a la gente, reciben un producto cultural muy bien hecho, la gente platica entre ellos, ¿sí? Se estrechan los lazos entre las personas, entonces es algo muy interesante. Bueno, está otro caso que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social desde la cultura, otro artículo, el caso de Telón de Arena en Ciudad Juárez. Y bueno, este se da también a raíz de toda la situación de violencia, de feminicidios que hubo de manera especial a finales de los 90 e inicios del siglo XXI. Y bueno, también cómo las personas se fueron vinculando, ¿no? A través de una serie de iniciativas, de propuestas, que ahorita también desde el caso que vamos a trabajar se visualizarán, ¿sí? Bueno, este es el caso que vamos a trabajar de manera más amplia, de manera más explícita. Y bueno, vamos a ver cómo se emprendió todo este proyecto de intervención en la reconstrucción del tejido social. Me di a la tarea de desmenuzar y sistematizar así de manera muy puntual los elementos que tenemos que considerar en un proyecto de esta índole, ¿sí? De tal manera que nos dé esa claridad y nos dé como pautas, nos provoque una motivación, un interés por luego en su instituto político generar algo por el estilo, si algo semejante o de una envergadura tal, ¿sí? Bueno, este caso se llama Programa de Fortalecimiento del Tejido Social y Seguridad Ciudadana, Casa Ernesto Meneses, ¿sí?
Bueno, este es un proyecto, bueno, vamos a ver los datos, ¿verdad? La ubicación es en Santa Fe, en la Ciudad de México. La institución que lleva adelante, junto con otras organizaciones, es la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el campus Ciudad de México, y dentro de la coordinación de proyectos sociales universitarios, ¿sí? Dentro de esta coordinación que internamente tiene esta institución, pues realiza este emprendimiento, ¿sí? El enfoque que tiene este programa es el acompañamiento desde la educación popular, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué objetivo tuvo este programa, verdad? Atender la necesidad de revertir las condiciones de vulnerabilidad y exclusión, ¿sí? Causantes de la inseguridad y la violencia en los barrios de Santa Fe mediante programas, ¿verdad? De diversas acciones ya muy concretas que ahorita vamos a visualizar, ¿sí? Entonces, bueno, el objetivo fundamental es revertir esas condiciones, ¿sí? Vamos a ver en estos momentos el marco contextual, ¿sí? Vamos a ver el marco contextual referencial, ¿no? ¿Qué es Santa Fe? No sé si algunos de ustedes conozcan Santa Fe en la Ciudad de México. Entonces, bueno, les voy a dar aquí algunos datos, ¿sí? Entonces, bueno, marco contextual referencial, ¿sí? Pues bueno, la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México está situada en una de las zonas más pujantes de la ciudad, con imponentes edificios corporativos, como se ve aquí, ¿sí? ¿Sí? En esta imagen. Pero hay un contraste, que es lo que en este trabajo cualitativo también de observación y de advertir, ¿verdad?, la realidad que se vive en esta zona, ¿sí? A poca distancia, ¿verdad?, se encuentran barrios ocultos por barrancas, donde se viven fuertes procesos de exclusión multidimensional. Y es lo que vemos en esta, déjenme ponerlo con otro color. Aquí, ¿verdad? Entonces, el contraste, ¿sí?, con un barrio de pobreza, un barrio donde se viven una serie de carencias y bueno, esto repercute en procesos de exclusión y de vulnerabilidad significativos, ¿no? Creo que esta imagen, ¿verdad?, que luego tenemos no solamente en la Ciudad de México, sino en las grandes ciudades, Guadalajara, León, Monterrey, luego vemos estos contrastes, ¿no? Vemos zonas de mucha pobreza y a un lado, ¿no?, o algunos cuantos metros o kilómetros, vemos, bueno, desarrollos de infraestructura, de vivienda o de, no sé, comercios o de servicios o de negocios, etcétera, pues que sí, llaman la atención, ¿no? Entonces, bueno, aquí la Universidad Iberoamericana focaliza, ¿no?, que, bueno, ellos instalados en la zona de Santa Fe, pues bueno, ellos como ideario educativo tienen también la finalidad de que la educación no solamente se quede en su propia estructura como universidad, sino que impacte de manera relevante a su encuadre, a su contexto, ¿no? Y en este caso, a la gente más vulnerable que vive cerca de la Universidad Iberoamericana. Bueno, este contraste, como lo vemos aquí más claramente, si se ve en esta imagen, motivó a la universidad a buscar soluciones que aportaran a la transformación social de la zona a través de una entidad coordinadora de diferentes departamentos. Entonces, bueno, se ve una realidad, pues que sí, tiene una serie de problemáticas que hay que ir visualizando, ¿sí? Y bueno, en esto viene la motivación para ir generando un proyecto, ¿sí? Bueno, las iniciativas que se dieron, ¿sí?, pues se conformó el CORSI, ¿sí?, la Coordinación de Responsabilidad Social Institucional, y se generó un programa general orientado a reducir la exclusión y la violencia.
Las principales acciones, ¿sí? Fue delimitar el territorio de actuación, ¿sí? Primeramente, ¿verdad? O sea, también no se concentró este proyecto en esta zona del pueblo de Santa Fe, ¿sí? Solamente. Buscando contextualizar, creo que es algo muy importante en este emprendimiento, el ejercicio educativo, ¿sí? O sea, no iba a ser una educación académica de llegar, ¿verdad? Con el conocimiento, no sé, instrumental, técnico, teórico, metodológico con las personas, ¿no? Sino ahorita se va a entender también más con la educación popular. Es hacer era intervenir educativamente, pero contextualizando, ¿no? Con qué personas, con qué sujetos estamos interviniendo, pretendemos acompañar, ¿sí? Favorecer el reconocimiento de las potencialidades de la sociedad local, sí, que también es algo muy interesante. O sea, se trata que estos, bueno, barrios, en este caso, ¿va? Comunidades, colonias, fraccionamientos, ¿verdad? Dependiendo de donde vayan ustedes a intervenir, nosotros podamos reconocer el potencial que tienen los sujetos de estas localidades, ¿sí? Para que ellos, conforme vayan haciendo un proceso educativo, un proceso formativo, puedan ir logrando liderazgos consolidados, ¿verdad? Esto refiere a una cuestión dialógica, donde en este caso ustedes como líderes sociales, pues también es que ustedes vayan focalizando, visualizando las capacidades o esas potencialidades que pueden tener los sujetos en los cuales ustedes están. Sí, podemos encontrar, no sé, a doña Virginia, ¿verdad? Que a lo mejor es buena para organizar a la gente, a doña Mari, ¿no? Que es buena para la cuestión, no sé, de las finanzas, de hacer las cooperachas, ¿verdad? Es como descubrir esas potencialidades, ¿sí? Digamos, bajo este descubrimiento que la gente puede hacer sus propios procesos de autogestión, sí, que no dependan el día de mañana de otras personas, ¿verdad? Que los estén llevando, sino que ir formando esos colectivos, sí, con identidades muy claras, donde se vayan consolidando estos potenciales, ¿sí? Y bueno, establecer sinergias para la construcción colectiva de una nueva historia. No queremos repetir patrones o continuar, sino ir modificando cosas, ¿sí? Transformar esa realidad. Bueno, otra de las acciones que realizaron fue iniciar un proceso de inserción en la calle, ¿sí? Con la premisa de reconocer a las personas. Esto fue algo importante en este proyecto que hicieron, ¿sí? Bueno, mediante visiteo, ¿verdad? El platicar con las mismas personas, el ir a sus lugares de trabajo, ver cuáles son pues sus trajines de vida, ¿verdad? Cotidianos, ¿sí? Y bueno, bajo esta inserción pues, les permitió, ¿verdad? Reconocer a las personas, sus sistemas de valores, las redes de significados que le dan a su cotidianidad, a su día a día, las lealtades que tienen, sus modos de vida, ¿sí? Y bueno, que abrigan las comunidades en estos barrios. Y bueno, definir juntos los fines y medios más adecuados para conseguir una mejor calidad de vida, ¿sí? Ahorita en otra diapositiva veremos cómo es esta relación dialógica, ¿no? Que se debe dar en este proceso educativo. Bueno, número 3, otra acción fue establecer un compromiso a largo plazo. Ahí lo vamos a encerrar, ¿sí? En este territorio delimitado. Para trascender las acciones inmediatas y adaptarse a las transformaciones. Luego una realidad que se tiene en las instituciones, las organizaciones, los movimientos, etcétera, luego se plantean metas a corto plazo o mediano plazo. Luego esto sí dificulta mucho el poder hacer un proceso significativo, un proceso de acompañamiento más sólido, más consolidado. Entonces sí, lo que se ha hecho con este caso que les estoy presentando plantean también esta premisa del compromiso a largo plazo en la comunidad.
También comenzar la lectura sistémica de la realidad, ¿sí? Desde una mirada interdisciplinaria de los diferentes departamentos de la universidad. Creo que también es algo muy interesante y bueno, volvemos a la premisa de la que partimos en la primera sesión. Estamos ante una realidad compleja y ante una realidad compleja pues requerimos una lectura sistémica. Esta lectura sistémica solamente se logra revisando los aportes de cada disciplina científica, desde la antropología, desde la sociología, desde las ciencias de la comunicación, desde la educación, o sea, las ciencias de la educación, desde la filosofía, etcétera, ¿sí? Entre más el trabajo social, por ejemplo, no puede faltar. Entonces, desde una mirada interdisciplinaria podemos tener enfoques más amplios y se pueden interconectar esos enfoques para tener una lectura más objetiva del tema o la problemática en la cual se pretende intervenir, ¿sí? Entonces, bueno. También otra de las acciones fue iniciar la construcción de redes de relaciones con los actores sociales a través del desarrollo de proyectos significativos para ellos, ¿sí? Entonces ya desde este proyecto, bueno, está desde hace varios años, ¿sí? Y bueno, ya se hablaba de construcción de redes, ¿sí? Es algo también muy importante. No es el trabajo aislado o el trabajo de un sujeto con los demás, ¿no? Es ir haciendo esos núcleos de trabajo, esos centros de trabajo y que estén vinculados, que estén en líneas vinculantes etcétera. Y bueno, me preguntaban la semana pasada, ¿no? Pues bueno, ante la pandemia que estamos viviendo, pues bueno, ¿cómo podemos trabajar? Pues podemos comenzar a hacer esas redes virtuales, ¿no? Creo que hay una gran área de oportunidad, pero también tiene que ver toda una intencionalidad y un proyecto, no podemos hacer redes nada más así. Y bueno, ustedes también, bueno, parten ya de un ideario institucional como instituto político, y bueno, creo que también ahí tienen ya elementos claros. Y bueno, sería revisar cómo están estas redes con los actores sociales de los cuales se acompañan en el día a día. Bueno, vamos a ver qué mediaciones se hicieron para lograr estas acciones, ¿sí? Y bueno, esta casa se generó un centro comunitario, ¿sí? O sea, se requiere luego para el emprendimiento de esta reestructuración del tejido social, pues una referencia espacial, ¿sí? Una referencia espacial que la puedan mirar las personas, los ciudadanos, la gente que esté ahí. Y bueno, se llama Centro Comunitario Casa Ernesto Meneses. El lugar es el pueblo de Santa Fe, en la Ciudad de México. Esta fotografía que vemos aquí, esta imagen, pues es de la Casa Ernesto Meneses, de este centro comunitario. ¿Qué objetivo general tiene este centro? Es construir un espacio de encuentro, ¿sí? Con y para la comunidad, desde donde se puedan organizar y gestar proyectos de desarrollo local a partir de sus iniciativas y necesidades. Es algo muy importante. O sea, no las iniciativas de la gente que llega, ¿verdad? En esto sí será interesante que ustedes puedan plantear, que puedan revisar, hacer como una autoevaluación de cuando ustedes establecen iniciativas sociales para el desarrollo local, el desarrollo de comunidades, de zonas en las cuales ustedes acompañan, intervienen. Esas iniciativas y necesidades, ¿de dónde surgen? Surgen del escritorio, surgen de la cabeza del instituto político, surgen de las personas que están en los barrios, y bueno, de la premisa de la que se parte en la reconstrucción de tejidos sociales, que tiene que partir de las necesidades, de las inquietudes, de las iniciativas que tenga la gente, ¿verdad?, que vive en la comunidad, ¿sí? De otra forma, serán proyectos en los cuales no se identifique la gente, ¿verdad? Por ahí voy a mencionar el caso, por ejemplo, eso fue por también un trabajo de observación y de entrevista no estructurada, informal, con algunas personas
en una ciudad, no voy a mencionar este lugar, pero bueno, por ahí se generó un templo, pero no hubo involucramiento de la gente. O sea, el sacerdote hizo el templo, sí había necesidad de un templo, pero no hizo no hizo esta gestión con las personas que viven ahí en la colonia, ¿verdad? Entonces bueno, hizo gestiones como empresarios para que lo ayudaran a construir el templo, etcétera, etcétera, pero no involucró en ningún momento a la comunidad. Y me decía la gente, y así se los digo textualmente, me decía, es que maestro, no sentimos como nuestro el templo porque no le ayudamos al padre a construirlo. Pues él pues llevó chalanes, llevó maestros, llevó albañiles de otros lados, pero pues nosotros queremos ayudarle, ¿verdad? Los domingos, que luego es nuestro día de descanso. En esto hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Si involucramos a las personas en lo que hagamos, va a tener mayor significado, va a ser más relevante, ¿sí? Entonces, escuchar sus inquietudes, necesidades e iniciativas. Bueno, ¿qué objetivos particulares tuvo este centro comunitario? Privilegiar las iniciativas y los proyectos que buscan el desarrollo personal, familiar y comunitario, ¿sí? Entonces, las iniciativas que nacen de ellos y bueno, que buscan los desarrollos en estos 3 niveles. También mejorar la calidad de vida, ¿sí? Algo muy importante, ¿verdad? Atacar la raíz estructural de la exclusión, ¿sí? En el sentido, pues, de focalizar, de visualizar, reconocer cuáles son esos hilos estructurales que van provocando, pues, lo que vemos aquí en esta imagen, ¿no? La exclusión de las personas en su mismo barrio, ¿sí? De jóvenes que viven en la drogadicción, en el pandillerismo, en que son narcomenudistas, etcétera, ¿no? Bueno, promover la participación también ciudadana en redes y organizaciones locales, fortalecer el trabajo colectivo y la cohesión social, ¿sí? Y fortalecer la toma democrática de decisiones, algo muy importante, ¿sí? Desde lo que plantea una reconstrucción de tejido social, tiene que ser de tono democrático, ¿verdad? No impositivo, no decisiones que vengan de fuera, ¿verdad? De manera exógena. No, tiene que ser desde los mismos integrantes de la comunidad y que, bueno, que vayan haciendo su propio proceso de desarrollo, ¿sí? Y la identidad la propia configuración de identidad. Bueno, los recursos humanos. ¿Qué recursos humanos se utilizaron en este proyecto? Se conformó un equipo multidisciplinario con egresados de la universidad que habían sido voluntarios por varios años y profesionales con experiencia en la zona, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo, lo que decíamos. El tejido social sugiere problemáticas complejas, ¿sí? Que tienen hilos, lo mencionamos, ¿no? Hay hilos culturales, sociales, económicos, políticos, que van detonando una problemática. Entonces es necesaria la visión multidisciplinar para dar una mejor respuesta a la problemática que se vive, ¿sí? Entonces, bueno, si hablamos, bueno, una institución como la Universidad Iberoamericana, pues bueno, puede echar mano de gente de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, echar mano de gente de las ciencias de la salud, de las ciencias exactas también, dependiendo, ¿no? Pero bueno, eso enriquece la visión y la respuesta que se pueda dar. Aquí sería, bueno, interesante ver también con qué recursos humanos ustedes cuentan como instituto político, ¿sí? Que bueno, lo ideal sería, ¿verdad? Creo que ahí entre ustedes pues hay profesionistas, entonces hacer una revisión, un inventario de qué recursos humanos se tienen y que puedan generar un equipo multidisciplinario. Entonces sería interesante. Y si no se cuenta con no se cuenta dentro de su instituto político con profesionistas en diversas áreas,
pues bueno, se pueden hacer enlaces, ¿no? Se pueden hacer enlaces o vínculos con empresas, con instituciones, con universidades que puedan favorecerles, ¿verdad? Que les puedan, no sé, como servicio social, bueno, ya un proyecto ya coordinado, ¿verdad? Donde entren gentes de diversas disciplinas. Bueno, se establecieron las siguientes coordinaciones, ¿sí? Dentro del centro comunitario, ¿sí? Se hizo la coordinación de economía solidaria, de educación, de psicología, una ludoteca, mejoramiento del barrio y del medio ambiente, de salud, de promoción cultural y de promoción jurídica, ¿sí? Si ustedes ven, este centro comunitario, pues es integral, atiende no solamente el asunto educativo, que es el que, digamos, eh, pudiéramos precisar, pues solamente funcionaría como un centro educativo, ¿no? Bajo este concepto del tejido social, pues tenemos que ver otras dimensiones, ¿no? Otras aristas en las cuales hay que abonarle, ¿no? Entonces, pues entrarle a la parte económica, ¿sí? De desarrollo humano, que puede ser dado por la psicología, también la resolución de conflictos, el asunto de atención a niños, el mejoramiento del barrio, el medio ambiente, de ver algunas iniciativas en este sentido, de salud, de promoción cultural y jurídica, ¿sí? Entonces, bueno, entre más servicios, pero también coordinados, porque luego sucede, ¿no? Sucede luego en instancias o en mismas instituciones, organizaciones, que luego cada área de trabajo trabaja de manera desvinculada, ¿sí? Entonces, la coordinación o departamento de educación no trabaja con psicología, ¿sí? Entonces, aquí sí, o sea, hay una conexión entre los diversos departamentos, ¿sí? Hay una vinculación, ¿verdad? Es un trabajo interdisciplinar. Obviamente cada quien respeta su área de trabajo, pero se da esa interrelación, ¿sí? Esa interrelación para dar una respuesta más efectiva, más significativa, ¿sí? Es algo bien importante. Bueno, el objetivo de estas coordinaciones pues es brindar atención especializada, ¿sí? O sea, dependiendo del área que se tenga, y acompañar de manera corresponsable los proyectos planteados con los vecinos. O sea, y el acompañamiento es bajo un compromiso, ¿sí? O sea, luego sucede que el acompañamiento no se da. Por ahí, bueno, también trabajo yo con trabajadoras sociales en formación. Y luego en sus investigaciones les doy un dato, ¿no? Me reportan que luego la gente que está en ciertas instituciones, me voy a reservar el nombre de las instituciones, pero luego dejan de lado el acompañamiento a los usuarios, ¿sí? A los pacientes, a los clientes o como se le quiera llamar. Este acompañamiento se deja de lado, solamente pues se diagnostica una situación, se le resuelve de alguna manera, pero ya no hay un seguimiento, un acompañamiento. Y el proyecto desde esta Casa Meneses, ¿sí? Este centro comunitario pues tiene, estas coordinaciones tienen que dar un seguimiento, estar monitoreando, ¿sí? Los proyectos que se van realizando. Esto es algo muy importante. Bueno, veamos ahora el marco teórico referencial, ¿sí? ¿Desde dónde van haciendo estos procesos, ¿sí? O sea, esas coordinaciones, porque bueno, el asunto de la salud, el asunto cultural, el asunto jurídico, el mejoramiento de barrio, la cuestión psicológica, la economía, se da desde un marco teórico referencial, ¿sí? Y este centro de la Universidad Iberoamericana lo hace desde la educación popular, ¿sí? ¿Cómo se define la educación popular? Se define como una propuesta ética, política y pedagógica para transformar la sociedad de modo que la gente vulnerable
se convierta en sujeto de poder, actores de su vida y de un proyecto humanizador de sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes también el día de mañana, si quieren emprender un proyecto de reconstrucción de tejido social, tendrán que definir su marco teórico referencial, si no necesariamente tiene que ser la educación popular, pero sí hay unas cosas que sí implican, ¿verdad? Habría que aderezar dependiendo del marco teórico referencial que tengan, para que se puedan dar respuestas relevantes, significativas, efectivas, ¿sí? Entonces, bueno, cuando decimos, ¿no? Va dirigido, pues, este proyecto de la universidad, pues, al barrio pobre, ¿no? Al barrio vulnerable, al barrio, la parte más vulnerable del pueblo de Santa Fe, ¿sí? Y bueno, la idea es hacer un proceso con ellos en donde se empoderen en el buen sentido de la palabra. O sea, hacer los sujetos de poder es que ellos, haya un reconocimiento de ellos como ciudadanos, que se reconozcan entre ellos, que entre ellos, así como la imagen vea, puedan organizarse, puedan tomar decisiones, puedan reflexionar sobre su propia realidad, sobre su propia situación, y que bueno, algo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Entre los objetivos particulares, se habla de una corresponsabilidad, o sea, no de ellos como sujetos que pueden gestionar por sí mismos, ¿no? Cosas, que pueden gestionarse alternativas de vida, sí, que pueden plasmar economías solidarias o economías con otro adjetivo, ¿sí? O sea, en ese sentido que se conviertan en sujetos de poder, ¿sí? Que bueno, que ellos tienen la capacidad de gestionar con las instancias de gobierno, sí, con direcciones de áreas de gobierno, ¿verdad? Si necesitan el agua, la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que significa, ¿no? Entonces, que sean protagonistas de su propia vida y de un proyecto humanizador de sociedad. La educación popular en concreto se llevó a cabo, cómo se aterrizó esta educación popular. Desde una relación dialógica, les comentaba hace un momento, ¿sí? Eso es muy interesante, ¿no? Entre la sabiduría de la gente del barrio y los saberes académicos, a través de las comunidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces es muy interesante. De hecho, bueno, aquí hay una referencia de fuente con Paulo Freire, la educación liberadora, bueno, por ahí son sus fuentes, ¿no? Esta educación popular. Es muy interesante luego cómo poner en un diálogo, luego los expertos, ¿no? Que se dice, bueno, si es el arquitecto, el antropólogo, el sociólogo, el trabajador social, pues bueno, trae su saber desde la academia, ¿no? Desde la institución educativa, desde la escuela. Y luego, como que históricamente, y eso es algo, si es cierto, no tiene toda la verdad, que luego dejamos de lado la sabiduría que luego hay históricamente, ¿no? En una memoria histórica que tienen los pueblos, que tienen la gente en los barrios. Y creo que es algo que plantea este proyecto, ¿no? Cómo poner en relación los saberes académicos con la sabiduría de la gente, los saberes de la gente desde la cotidianeidad, ¿sí? Y creo que es algo que les funcionó a ellos de manera muy interesante y que también permite esos procesos de inclusión, o sea, no solamente es el que yo sé, ¿verdad? No. Cuando yo llego, bueno, ellos, bueno, llegan como líderes sociales y se insertan en este barrio, en esta comunidad, pues bueno, a compartir el conocimiento, pero también aprender de esas personas, ¿sí? Aprender en diferentes instancias, porque no, lo que acontece en un barrio pobre, vulnerable o de escasos recursos, no podemos decir es que ahí no hay nada bueno, ¿no? Sí, hay que también tener esa mirada de que puede haber cosas, puede haber elementos, valores, cuestiones de sentido de la misma comunidad, percepciones
de la misma gente que pueden abonar este proceso de desarrollo. Entonces sí, esto es muy importante dentro de este proyecto. Se exhortó a que las clases más formales no se convirtieran en simples agentes de transmisión de conocimientos, ¿sí? Esta educación bancaria que establece Freire, ¿sí? De que yo sé el conocimiento y te lo transmito, así como un envase vacío y yo lleno de conocimientos ese envase que el otro tiene, pues no. O sea, se parte la premisa que los dos sujetos que están en este proceso educativo tienen conocimiento, ¿sí? Uno formal, el otro informal, pero pueden complementarse, ¿sí? Y bueno, sí se sugieren luego procesos muy interesantes en ese sentido. Bueno, también que se privilegiaran técnicas y espacios de reflexión, ¿sí? La relación dialógica sugiere espacios de reflexión, ¿sí? Que motivaran el compromiso para lograr una opción política de trabajo en función de la transformación social, ¿sí? Entonces, bueno, esta reflexión pues debe llevar a decisiones políticas, ¿no? En este caso, bueno, la Casa Meneses desde la Universidad Iberoamericana, pues fue dejando, ¿no? Que la misma gente fuera tomando sus propias decisiones en ese sentido y que, bueno, dirigieran estos derroteros, ¿no? También en este sentido. Bueno, ¿qué dimensiones? Hay dimensiones formativo-cognitivas que considera la educación popular. Está la dimensión humana, ¿sí? Bueno, refiere el fortalecimiento del interior y la trascendencia de la persona, fomentando valores, autoestima, autocuidado, el permanente encuentro consigo mismo, con el otro y con la espiritualidad, ¿sí? Entonces también dentro de este marco teórico referencial, pues está la parte humana, ¿sí? Que bueno, desde este proyecto se trabajó. Hay otras dos dimensiones, que está la dimensión sociopolítica, que implica la construcción colectiva y permanente de la utopía, que surge de un proceso dialógico. Acuérdense, ver el diálogo, ¿sí? El conocimiento que se construye desde dos sujetos, desde dos personas, de análisis crítico de la realidad y del reconocimiento de su historia para asumir una conciencia solidaria con el mundo, ¿sí? La utopía, pues bueno, es el no lugar. Etimológicamente significa el no lugar, el lugar que no está, ¿sí? Pero que se puede hacer. O sea, el asunto de la utopía no es algo que no se pueda realizar, más bien que está por hacerse. Es un espacio que está por hacerse, que se puede construir. Entonces, el proceso dialógico que alude la educación popular, pues es muy incluyente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los profesionistas que estuvieron en este proyecto, pues hacen un diálogo, una reflexión conjunta con las mismas personas, las personas de a pie, los obreros, la gente de servicios, la gente que trabaja de manera informal, etcétera, ¿no? Y bueno, también está la dimensión técnica, que son conjunto de saberes necesarios que hagan posible el desarrollo de los proyectos, ¿no? Entonces también, para que funcionar este proyecto, no solamente aludir a la parte humana, la parte sociopolítica, ¿sí? Sino también a la parte técnica, ¿sí? También de ir viendo, de ir trabajando y revisando dialógicamente las habilidades, ¿sí? Las técnicas, los instrumentos que se requieren para ir haciendo estos desarrollos personales, familiares, comunitarios, etc. Bueno, un verdadero proceso de educación popular tiene una naturaleza investigativa, ¿sí? Porque el fortalecimiento de la persona se va dando en un proceso continuo de reflexión sobre su acción, ¿sí? Entonces, el proyecto tiene una metodología, ¿sí? Que se llama investigación-acción, ¿sí? También se le llama metodología participativa. Entonces, bueno, para que se suscite este proceso ideológico, se opta por esta metodología, ¿sí? De investigación-acción, donde el que
en este caso, ¿verdad? El profesionista que se acerca a esta realidad, ¿sí? A esta realidad del barrio de Santa Fe, pues entra, ¿verdad? Como alguien que acompaña, un acompañante, ¿no? Del proceso de las personas, de cómo van definiendo qué es lo que quieren ellas mismas en base a sus necesidades, sus inquietudes, problemas, etcétera. Y en este caso, el líder, el profesionista que entra ahí, ¿sí? Pues va solamente como encauzando este asunto y va a ser una reflexión conjunta, pero dejando que las personas vayan empoderándose gradualmente, en el sentido de hacer sus propias reflexiones, de plantear sus propios argumentos, de dirigir sus propias determinaciones. Entonces, en este caso, el líder solamente acompaña, va direccionando, establece los instrumentos, los aplica, ¿verdad? Pero que la misma gente vaya tomando conciencia de, ¿sí? Bueno, voy a dejar ahorita, vamos a regresar con el proceso que se hizo, ¿sí? El proceso que se hizo en este proyecto de la Casa Meneses, de centro comunitario, pero voy a mostrarles un video, ¿sí? De esta realidad que se vivió en el barrio Santa Fe, ¿sí? Permítanme. A ver. Les pido que me comenten si se ve el video y el audio cómo está, ¿sí? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve el video? Ok. Bueno, vamos a ver el audio. Yo vivo exactamente aquí. Excelente, ya se oye. Y aquí estoy yo.
sí es duro ver que los jóvenes ahorita de mi edad ya o están embarazadas o se drogan o ya tienen que trabajar para mantener a su familia. ¿Te das cuenta? Vienen los chavos drogados, porque en esta zona sí hay un montón de chavos drogándose. Nos rompen, empezaron a pedrar las casas, porque hay un muchacho que luego se pone a decir muchas groserías, por los inhalantes que inhala el muchacho, y nos, como lo apedrearon, pues nos apedrearon la casa, nos rompieron la ventana, hay un montón de basura, si te das cuenta en esa parte. Hay mucha inseguridad en esta cancha que tenemos, que era antes, nos veníamos a jugar todos como familia. Ya nada más es nido de vicio, que aquí vienen a drogarse, a tener sexo, a esconderse de los robos. Aquí los policías ya no entran porque ya les da miedo. Pues ya empiezan a asaltar, ya empiezan a balacear, en la noche se escuchan muchos balazos cerca, ¿no? Y no es de un ratito, es de que se la avientan 1 o 2 horas seguidas balaceando. Entonces, pues sí llega un momento en que ya te da miedo salir a la calle. Seguimos en una situación muy precaria. Una de ellas es el río, que toda la vida hemos pedido que nos lo entuben para que estos animales, olores, basuras y todo no existan. Aquí nos vienen a la barranca, nos vienen a tirar desechos de casas, salas, recámaras, comedores, animales. El ambiente para los niños es muy malo. Nosotros pedimos que nos ayuden para que todo esto mejore. Hicieran unos juegos a los niños, entretuvieran, ¿verdad? Por eso se jugarían ahí, porque así como está de feo. Está la coladera puesta allá atrás, está el muro, pero nada más está el puro muro con la coladera, pero ya no se hizo nada, ya no hicieron nada y así lo dejamos. La coladera ahí está, pero está hasta arriba. ¿Qué hace una coladera hasta arriba si el agua está hasta abajo? Y no hay cómo se deshace. Entonces nada más lo que hicieron fue remover toda la tierra, quitar toda la tierra y hacer que el río viniera directamente para la parte de aquí abajo y se jala toda la basura. Una zona que está muy contaminada por las casas que están aquí arriba, que vienen a dar de Jalapa, pues la mayoría de la gente avienta sus bolsas de basura, los papeles del baño. Hay personas que su drenaje está directo a la barranca. Igual las personas de aquí que viven en la orilla de la barranca, pues también no se molestan en tirar basura y lo avientan. Es una zona que sí huele, de hecho, un poquito mal, pero sí está muy contaminada. Después de que era un agua limpia en la que te podías bañar y te puedes meter a la hora que tú quisieras, pues ya fue cuando empezamos a invadir toda esta parte de aquí, fue cuando empezó a contaminar, llenarse de basura. En la noche está muy feo. En la noche sí está muy feo. Los mismos chavos son los que se agarran a balazos ahí, de lado a lado. Entonces lo que queremos es evitar exactamente accidentes, drogadicción, robo, malvivientes, porque la tarde, la noche para eso se presta aquí. Las partes oscuras donde no hay luz, donde no hay gente, es a lo que se dedican esos lugares, van, se drogan, hacen de las suyas. Y por consecuencia los hijos que tenemos, los nietos, los vecinos, todo eso ven. Queremos rescatar este espacio, hacer aquí caminatas, hacer igual talapas, hacer gimnasio al aire libre. Todas las tardes están los chicos aquí. Quisiéramos que se arregle, que se pusieran graditas, que se hiciera algo así como de fútbol rápido. Eso es lo que los chicos quieren, y un gimnasio al aire libre. Porque la mayoría de ellos pues ya no pudieron ir a la escuela, les falta trabajo, no tienen dinero. Entonces la mayoría de estos chavos que se juntan pues son personas que ya no van a la escuela. Todos los tubos que sean pasamanos, las barras, las escaleras, las barras de abajo para hacer techo.
Es terminar los gaviones hacia la parte a nivel, desde aquí hasta la parte de allá, y rellenar y terminar hacer el andador. Ese es el muro de contención. Está socavado. Como te vuelvo a repetir, ese es el único paso para todos los servicios. Ahí viene el camión de la basura, entrada y salida de los servicios. Y esto pues ya está muy peligroso, ¿no? Porque cuando se llegue a caer, o sea, ya está fracturado por el de que está socavado. Esa lámpara luego se apaga y se prende. Yo sueño con que Santa Fe sea un lugar funcional en el que pues, ya no haya inseguridad, ¿no? Y se pueda salir a la calle libremente como hace algunos años, sin ningún temor, y que los niños chiquitos puedan crecer con una visión de un Santa Fe bien, y un Santa Fe armonioso, un Santa Fe sin inseguridad, un Santa Fe muy diferente a lo que estamos viviendo ahora los jóvenes. Un Santa Fe en el cual pueda haber trabajo, escuela, que es lo que más necesitamos ahorita, y que haya muchas oportunidades para que los chicos no se queden sin esas ganas y esa experiencia de saber qué es lo que se siente, estudiar y recibirse y tener esa emoción de decir, no, ya voy a acabar, ¿no? Entonces, principalmente eso es lo que me gustaría de Santa Fe. Bueno, pues ahorita vamos a hacer un intermedio para ahorita de la información en torno a este estudio de caso del Centro Comunitario Casa Meneses, con esta videografía que les acabo de presentar, y digamos todo el emprendimiento que se hizo desde hace varios años. Ahorita los puntos, ¿verdad?, que hemos trabajado. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud. Adelante. Lo pueden hacer abriendo su micrófono, o también aquí en el chat los puedo leer. Adelante. Yo maestro. Sí, Luis, adelante. Bueno, la metodología que se usó por parte de ellos me parece que es correcta. Solamente que, viendo ya el video, nosotros en nuestra zona tenemos una zona así, que es la que trabajamos también. Es una zona que tiene un arroyo con aguas negras y aguas pluviales. Se juntan las aguas negras con las aguas pluviales. Y en la ribera de este arroyo, que se llama el Arroyo del Muerto, están las ladrilleras que contaminan. Y bueno, pues hemos hecho grandes esfuerzos en platicar con las autoridades, con la gente, con las personas. Las personas pues lógicamente quieren que desaparezcan las ladrilleras y también quieren que se entube el Arroyo del Muerto, o que se haga un malecón, o sea, una especie de como León, ¿verdad?, que tiene su malecón en el río de los Gómez. Igual aquí se está solicitando tanto en el río Silao, que es muy contaminado en la ribera del río Silao, en la zona urbana, y el Arroyo del Muerto, que está hacia la zona oriente, como a la General Motor. Y bueno, es terrible la problemática, porque han pasado administraciones y administraciones y nunca se ha logrado hacer conciencia en la industria ladrillera para que dejen de contaminar. Tenemos problemas enormes que causan respiratorios, pues, por los humos de que queman productos que no son permitidos, a pesar de que el gobierno y los ladrilleros hicieron convenios para quemar productos que no contaminan. Digo, todo contamina, me queda claro, al momento de tener combustión, pero unos combustibles menos contaminantes, ¿no? Pero no, pues la noche, después de la 1 de la madrugada, se siguen quemando llantas y le echan de todo, ¿no?
Entonces al día siguiente las familias amanecen con su nariz llena de humo, de tis, de hollino le llaman. Y bueno, no se ha podido, o sea, hasta la fecha no se ha podido, no sé qué haga falta. La verdad es que a veces se da uno, a veces quiere darse por vencido porque a veces, bueno, pues si las autoridades no pueden hacerlo, nosotros nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? Y sí, a veces es decepcionante que no haya conciencia de valores tanto en los industriales de los ladrillos como en las autoridades, ¿no? Nos encontramos con eso. En relación al Arroyo del Muerto y a una zona que se llama el Cárcamo, que corre aguas negras a cielo abierto como unos 20 metros más o menos corre el agua a cielo abierto, y hay un pozo de visita de donde se extrae por medio de una bomba, que igual, o sea, está a cielo abierto y los niños juegan a 20 metros, 10 metros, no, 5 metros, está el parque comunitario que tenemos ahí en la colonia. Y eso está provocando pues enfermedades gastrointestinales y pues no, la verdad no hemos avanzado, pues, o sea, me queda claro que hace falta lo que dice la metodología, un equipo multidisciplinario en el que tengamos el apoyo de alguna universidad o algo, en el que podamos ver la manera de hacer sinergia todos, ¿no? O sea, la verdad es que es urgente, es súper urgente esta cuestión de arreglar toda esta contaminación en esa zona, y aparte que es la zona más pobre, pues es la zona, un Santa Fe de mi municipio, pues lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos problemas, no tanto porque no haya voluntad del gobierno, más bien yo siento que hay intereses de dinero que no dejan caminar las cosas, ¿no? Sí, eso que nos menciona Luis, pues es importante, ¿no? A partir de lo que este estudio de caso que les estoy presentando, que ya lo vayan conectando con sus propias realidades, ¿no? La propia situación que viven en sus zonas, en sus barrios, en sus colonias. Y que bueno, ahorita vamos a ver, bueno, creo que mencionaste, Luis, algo muy interesante. Que bueno, ahí despertar, ¿no? Como despertar, a ver, a lo mejor en los siguientes desarrollos que hagan de proyectos con la gente, ustedes como líderes sociales, a lo mejor nunca se ha trabajado con un equipo interdisciplinar o multidisciplinar, y a lo mejor sería bueno, y bueno, es parte de la metodología, hacer diagnósticos, ¿no? Donde desde diversos enfoques, ver cuál es la problemática, ¿no? Y por ejemplo, ahí tú estableces una tesis, Luis, de si son intereses económicos, que luego también están a la base de los problemas. Pero esto, bueno, tendríamos que auxiliarnos de un equipo interdisciplinar para que esta hipótesis pueda revelarse, ¿no? Pueda confirmarse. Y bueno, creo que también hay, por lo que mencionas, Luis, pues tendríamos que revisar cómo han sido esos procesos de acompañamiento, ¿sí? En esta problemática, ¿verdad? Y con quién ustedes se han acercado, si solamente con los habitantes o también con los ladrilleros, ¿verdad? Los productores, los maquiladores de ladrillo, con los dueños de las empresas, o sea, que esto también luego implica lo que es la propuesta metodológica del tejido social, es acercarse con los diferentes actores que están involucrados en una problemática y de ir buscando estrategias de solución. Entonces también se tendría que revisar esa parte, ¿no? Y bueno, y ya bueno, ya lo siguiente sería pues ir haciendo, y a partir de los diagnósticos que se tenga, ir estableciendo las estrategias de solución que sean factibles, que sean viables, ¿no? Para darle respuesta a esa problemática que tiene la comunidad. Sí, muy bien, ¿no? Sí, me queda claro que nos hace falta eso, o sea, es la cuestión del equipo multidisciplinario, ¿no? Nos queda clarísimo. Y bueno, pues también entender que para estos movimientos hace falta también dinero, ¿no? O sea, no es solamente hacer las cosas, hace falta dinero, y para eso pues se necesita la fuerza de gobierno. Uh-huh. Y
y a veces, por ejemplo, nosotros batallamos mucho tiempo para que el gobierno creyera en nosotros, pues, como proyecto, pues. Apenas tenemos menos de un medio año, ¿no? Que el gobierno creyó en el proyecto y que nos está medio apoyando ahorita ya, ¿no? Hemos logrado muchas cosas. Por ahí tenemos una página que se llama Red de Líderes y Comités de Colonos de Silao. Ahí tenemos todo el trabajo que hemos realizado. Entonces, vamos lento, pero creo que esto que estoy viendo con usted, maestro, nos está sirviendo mucho para yo platicarle a mis compañeros de la red y decirles que nos queda mucho por avanzar y que tenemos que buscar en 2021 algo diferente, ¿no? Hay que proponer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Muchas gracias, maestro Carranza. Sí, de nada, Luis. Sí, y yo creo que en este proceso dialógico, Luis, donde todos participen, ¿verdad? Donde todos los actores que están implicados en este problema participen con sus visiones y bueno, y de buscar el bien común, que es, por ejemplo, la línea del bien común, ustedes lo tienen en su ideario, ¿no? Como instituto político, el bien común. No el bien de las mayorías, ¿verdad? O el bien de unos cuantos. El bien común es para todos. Entonces es un proceso que hay que ir haciendo, no impositivo, porque si lo, a ver, es que nosotros queremos imponer, pues no, ¿verdad? Es en el diálogo, ¿no? En la negociación, en la gestión, de que todos salgan beneficiados, ¿no? Implica todo un proceso. Entonces, con estas pautas, Luis, y ojalá más adelante podamos seguirlas acompañando en este proceso para que tengan las herramientas, ¿verdad? Que puedan tener las estructuras o fortalecer esas estructuras, tener esos diagnósticos que luego son muy interesantes. Bueno, gracias, Luis. Bueno. Voy a continuar con la presentación. Tendremos otro bloque de intervención, faltando unos 15, 20 minutos. Abrimos nuevamente más para redondearles cómo termina este proyecto de la Casa Meneses de la Universidad Iberoamericana, ¿sí? Entonces voy a volver a presentar. Bueno, ¿cuál es el proceso que hicieron los integrantes de la Casa Meneses, este centro comunitario? También decirles que es muy importante y nos lo revela este estudio de caso. La gente que intervino en este proyecto era gente que estuvo como voluntaria, que conocía el contexto del barrio, que conocía, digamos, tuvo una inserción, ¿verdad?, en la calle con las personas. Este video que vimos, ¿no?, de las entrevistas, o sea, gente que se metió de lleno a estos espacios. Ustedes tienen una ventaja. Ustedes como líderes sociales pues pertenecen a sus comunidades, entonces es más sencillo. Que luego también una sugerencia metodológica sería que luego involucren a gente que no vive ahí, también que les pueda dar una visión, ¿verdad? Que pueda incursionar, obviamente bajo un compromiso también, ¿no? De estar ahí, de conocer la realidad. Eso es algo que también puede ayudar, porque luego a lo mejor podemos viciar la percepción que tenemos sobre la comunidad, los problemas que tenemos en la comunidad. Luego, que vayan agentes externos puede ayudarnos a dar una visión complementaria, más amplia. Bueno, el primer paso que se hizo, se generó un contexto formativo, ¿sí?, orientado a la generación de capacidades y compromisos a partir de proyectos reales, ¿sí?, que pudieran ser desarrollados en su contexto y fueran enganchando a la comunidad para participar, ¿sí? Entonces, bueno, algo muy importante que hizo este centro comunitario, pues bueno, fue establecer, ¿sí?, proyectos reales que estuvieran bien situados, como vemos en el video, no generar ideas o proyectos que estén descontextualizados. O sea, por ejemplo, lo que vimos en el video, ya hay una cancha ahí, ¿no?, de fútbol que se abandonó por la cuestión de, pues ya, los vicios, la inseguridad, la drogadicción que permea este barrio de Santa Fe, y bueno, pero ya se tiene un antecedente que había una canchita ahí de fútbol
y también se podía habilitar un gimnasio, ¿no? Entonces, a partir de los recursos, de la infraestructura que se tiene, pues ver que se puede viabilizar y que mejore el desarrollo de las personas. Y luego, pues por ahí podemos luego evitarnos, ¿no? Luego le pensamos en los números, en el dinero, cómo le vamos a hacer. Pues bueno, es a partir de lo que se tiene y transformar esos entornos, cómo recuperamos esos espacios públicos. Luego, el segundo paso que hicieron desde esta perspectiva, visualizar los intereses que motivaban a las personas. Se convirtieron en los temas generadores alrededor de los cuales se tejieron sus aprendizajes. Entonces, desde aquello que les interesaba a la comunidad, te mencionábamos ahí en el video, se veía que más escuelas, oportunidades de trabajo, que se transformara el entorno, ¿no? El entorno natural, que se recuperaran esos espacios públicos para que los niños pudieran ir a jugar, etcétera, ¿no? Entonces, sí, desde ahí se dio ese proceso dialógico formativo, ¿sí? ¿Dónde se dio? En el aula, en la calle, en las casas, los campamentos, encuentros con otras organizaciones comunitarias. O sea, esto llevó tiempo también para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Sí, hay que utilizar luego todas estas mediaciones, ¿verdad? Que luego pueden favorecer la cohesión, el que se vaya consolidando una idea, ¿verdad? Un proyecto. Las modalidades en estos espacios fueron a través de diplomados, de cursos, de foros, de conferencias, reuniones, intercambios de experiencias. Por ejemplo, no sé si ustedes han hecho intercambio de experiencias, ¿no? De estos desarrollos sociales que van desarrollando en sus comunidades, en sus barrios. Ojalá que esto pudiéramos comentarlo al final de la presentación. Luego también, pues, no sé si intercambiemos, ¿no? Los logros, los límites, las amenazas que luego tenemos que se tienen pues en esos proyectos de desarrollo social. También el intercambiar experiencias, eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, habría que revisarlo. Un tercer paso es, a través de este proceso, se formaron promotores, la figura del promotor, ¿sí? A nivel del deporte, de paz, también el promotor infantil, juvenil, ¿no? Ya bueno, vinculándolo con el video. Y bueno, las mediaciones que se establecieron para esto fue la combinación de componentes teóricos y prácticos, ¿sí? La teoría y la práctica se fueron imbricando, ¿sí? Eso es un tecnicismo, ¿no? Se fueron fusionando, ¿no? Teoría y práctica y retroalimentando, ¿no? O sea, se iba ajustando la idea desde los aportes de la teoría y la práctica y se fue generando un producto muy interesante. Ahorita vamos a ver los resultados. ¿En qué terminó esta imbricación de teoría y práctica? El acompañamiento en la planeación y el desarrollo corresponsable de proyectos reales, ¿sí? Factibles, aquí le voy a poner una F, que sean factibles, porque luego andamos ahí diseñando cosas que no son factibles y bueno, y luego nos suscitan frustraciones innecesarias o insatisfacciones, ¿sí? Entonces eso también se tendrían que revisar. Los proyectos que luego emprendemos, qué tan factibles son, ¿no? Desde las condiciones, los recursos humanos, los recursos materiales con los que cuenta la comunidad. Y un cuarto paso es sistematizar la experiencia, ¿sí? Que de alguna manera es lo que yo les estoy compartiendo, la sistematización de la experiencia de la casa, el Centro Comunitario Meneses. ¿Qué espacios que se generaron? Bueno, reuniones de recuperación de la memoria oral. En el video, la chica, la joven la cual es entrevistada, pues refiere cómo el barrio de Santa Fe, años atrás, o en otrora, como se dice, la gente se reunía, se metía a bañar ahí al río, era un lugar de convivencia de la gente, de encuentro. Y bueno, vemos un factor ambiental muy interesante, que eso desmembra el tejido social, lo fractura, ¿no? Bueno, aunado a los problemas de inseguridad, de drogadicción, etcétera. Pero es recuperar la memoria del barrio, la memoria de la comunidad, ¿sí? Desafortunadamente, los procesos de industrialización a nivel estructural
o también de los avances de las sociedades capitalistas modernas, van transformando esos entornos, donde ahora es, no sé, la carretera o era la calle, antes era un pastizal o era un campo de cultivo. Entonces es importante recuperar esa memoria y eso va cohesionando, ¿no? Es que ahí platican entre los vecinos, ¿no? Entre los vecinos, a ver, doña María y don José, ¿de qué se acuerdan aquí en su comunidad? Ah, es que nuestras abuelitas nos ponían a jugar a la, no sé, ¿verdad? Algo, o sea, empezar a recuperar esa memoria, que es muy importante, para que a partir de esa recuperación de memoria suscite, ¿verdad?, el deseo de transformación o de modificar esa problemática que luego está ahí en la colonia, en la comunidad, etcétera. Bueno, también se generan actividades de los grupos de justicia restaurativa, sí, también desde la parte legal, también asambleas comunitarias y juntas con los comités para mejorar el barrio y promover la concientización a través de la reflexión sobre su historia, sus derechos, mecanismos de participación y el desarrollo de competencias, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora la parte de los resultados, ¿verdad? ¿Qué se logró con esta metodología de investigación-acción, con un equipo interdisciplinar, desde un marco teórico referencial que fue la educación popular, desde esta relación dialógica, ¿verdad? que se suscitó, ¿sí? Bueno, a través del acompañamiento en el diseño, gestión y ejecución de los proyectos, se logró que las personas alcanzaran los objetivos planteados y los objetivos específicos que visualizábamos, eso en lo general, ¿sí? Fíjense, algo bien importante, no se les olvide, el acompañamiento. Esto es fundamental, ¿sí? El diseño es lo primero. Antes de entrar a alguna comunidad, plantear algo con la gente o accionar, realizar actividades, primeramente tenemos que diseñar el proyecto, ¿sí? Segundo momento, gestionarlo y luego ejecutarlo. Y aquí no lo mencionan, ¿verdad? Pero también es muy importante la evaluación, el monitoreo de cómo se va desarrollando y la evaluación del mismo, ¿sí? Y bueno, ¿qué otros resultados? Se les proporcionó el soporte emocional necesario con el objetivo de que generaran competencias y reconocieran su potencial de actuación sobre su entorno, ¿sí? Competencias en todos los sentidos. Entonces, desde la coordinación de psicología, pues se trabajó mucho en esta parte emocional. Los procesos organizativos, otro resultado, lograron desde el 2008 un financiamiento anual para ejecutar proyectos con fondos del Programa de Mejoramiento Barrial del Gobierno del Distrito Federal. Entonces también un logro interesante es que mediante la organización del barrio, de las personas que conforman el barrio, los diversos comités, lograron un financiamiento permanente, ¿sí? Y bueno, pudieron llevar a cabo sus proyectos locales. La vinculación de la ciudadanía con el gobierno, que es muy importante. Luego no hay esta vinculación. Creo que ustedes tienen una fortaleza, ¿verdad? Habría que revisarla cómo estaba. Creo que es más fácil para ustedes, como son gobierno, su instituto político está comandando los destinos del Estado. Pues bueno, es más fácil generar esa vinculación de fondos, ¿no? De fondos con las comunidades, ¿verdad? Bueno, en 2013 se recuperaron 3 calles de La Cebadita, es una zona ahí en el barrio Santa Fe, a través de la red de promotoras infantiles. Las de Paso La Laja conocieron la experiencia y se motivaron para organizarse a participar. La recuperación de 3 calles que luego, bueno, se menciona ya en la literatura del estudio de caso, pues bueno, que eran espacios de vicio, espacios de drogadicción, de inseguridad, donde la gente ya no podía pasar ni quería pasar. Entonces recuperaron estas calles, recuperaron el espacio público, ¿sí? Se pusieron juegos, se adecuó la cancha de fútbol, se puso este gimnasio al aire libre, ¿verdad? Y bueno, eso también, fíjense, muy interesante. Al ver estos resultados, los de
otras calles, ¿verdad? De otras colonias o comunidades se motivaron también para organizarse, empezar a hacer sus propios desarrollos desde sus propias problemáticas. Otro resultado fue que los líderes del proyecto aprendieron a autogestionar diversos recursos con la delegación para complementar aquellos que ya habían obtenido, como fue el caso de luminarias. Ahí también en el video se muestra, ¿no? Sí, luminarias para alumbrar su calle, en la cebadita, con lo que se hace evidente la conectividad de las redes. Entonces, esto que les mencionaba, lograron la autogestión, se logró la consolidación de los líderes, de que pudieran reconocer sus propias potencialidades en beneficio de su comunidad, en beneficio de su barrio, ¿sí? Y bueno, lograron esta parte también de luminarias desde esta cuestión de la autogestión. A raíz de las mejoras en el entorno urbano, se generó un espacio más amplio, luminoso y más seguro, ¿sí? Ahora, bueno, permite identificar, ¿verdad?, las personas que pasan. Los vecinos también manifestaron, ¿verdad?, que con esta iluminación de sus espacios públicos, transformar estos espacios públicos, manifestaron que han disminuido los asaltos. La gente tira menos basura y la presencia de redes no virtuosas de jóvenes drogándose, ¿sí? Entonces, el espacio público del barrio de Santa Fe se ha transformado de una manera muy interesante. Ahora, ¿verdad? Fíjense, hay niños jugando en la calle, se aprecian personas conviviendo en la noche, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo a partir de la organización, del diálogo, de la autogestión, cómo la gente de Santa Fe transformó su entorno, volvieron a recuperar su espacio público, disminuyó la inseguridad, la presencia de jóvenes drogándose se modificó y están estos niños jugando, ¿no? Fíjense, muy, muy padre, muy interesante. Bueno, el proyecto motivó diversos procesos de organización también y de participación en las asambleas. Eso es muy interesante. Mostró evidencias de resolución pacífica de conflictos, ¿sí? Luego ahí, por ejemplo, Luis, ¿verdad? Para todos, habrá que ver qué conflictos hay, ¿verdad? Qué intereses, qué intereses que puedan provocar conflictos hay en la comunidad. Entonces también un tema que, bueno, aquí no vamos a poder tratar, pero bueno, ya más adelante, cómo aprender a solucionar conflictos, ¿no? De una manera pacífica, ¿verdad? Eso es algo que también lograron, porque luego sí, aunque vivamos en el mismo barrio, en la misma comunidad, pues hay intereses diversos, ¿no? Que a lo mejor se pudieran visualizar en esto que nos plantea Luis. Establecimiento de normas también para compartir el espacio público, que antes era causa de discusiones, especialmente en el tema del estacionamiento vehicular, ¿no? Entonces, fíjense, cómo ellos, a partir del diálogo, establecieron normas para compartir el espacio público. Y bueno, el conflicto, ¿cuál era? El estacionamiento vehicular, que luego esto es un tema que lo vemos en colonias, en fraccionamientos, ¿sí? Pero luego sucede, ¿no? Que los vecinos pues viven de manera aislada, no platican entre ellos, más bien se echan la bronca, le hablan a la patrulla, ¿verdad? Y no hay este diálogo entre vecinos, ¿no? Y de este diálogo, y que se puedan establecer normas muy básicas, ¿no? Las cuales todos puedan asumir, y eso genera una convivencia a todo dar. Bueno, otro resultado fue el tejido social se fue fortaleciendo, esto es de la parte religiosa, a través de la organización de celebraciones religiosas que se habían dejado de hacer por el sentimiento de inseguridad. Entonces se recuperó el espacio de celebración, ¿sí? Propio de la comunidad, ¿no? A nivel religioso se retomaron las posadas, la celebración de la Santa Cruz, etcétera. Que luego esto también cohesiona de manera muy interesante a las comunidades, a las colonias, ¿verdad? No solamente es una celebración religiosa, es memoria cultural, es memoria colectiva, ¿sí? Y esto cohesiona, permite fortalecer el tejido social. También el aumento en los niveles de organización y de autogestión,
ha llamado la atención de las, fíjense, esto es algo muy interesante, ha llamado la atención de las autoridades y la presencia del Estado se está haciendo evidente en la solicitud de reuniones por parte del Cuerpo de Seguridad Pública y presencia constante de patrullas. Y un testimonio del barrio de una persona del barrio de Santa Fe dice, antes teníamos que llamar a las patrullas, ahora ellos nos buscan y viendo cómo podemos organizarnos para cuidarnos más. Fíjense qué interesante, ¿sí? Esto a lo mejor sería tema para comentar ahorita al final. Cómo ellos a partir de la organización, de mejorar cualitativamente su organización y sus procesos de autogestión, disminuyeron la inseguridad y llamaron la atención de del gobierno en turno, llamaron la atención de la seguridad pública. ¿Cómo le están haciendo, no? Ya no tenían que llamar a las patrullas. Y fue un trabajo de todos, bajo una corresponsabilidad. Eso es bien interesante, bien padre. Porque ahorita, por ejemplo, nos vamos con poner cámaras, ¿verdad? Cámaras de seguridad, alarmas, etcétera. Pero pues sigue habiendo los asaltos, o sea, la gente se sigue metiendo a las viviendas. Entonces, creo que el ejemplo del barrio Santa Fe, este proyecto, puede dar luces, ¿verdad? Porque también, bueno, creo que es algo que seguimos viviendo. Se impulsó la corresponsabilidad, fortaleció los liderazgos comunitarios, se generó una mayor confianza e identidad colectiva con otras colonias, o sea, empezaron también a fusionar, a hacer sinergia con otras colonias, otros barrios, sí, empezar a generar otros proyectos locales. Y bueno, la apropiación de los espacios públicos, ¿sí? Esos son los resultados de este proyecto. Y esos resultados son fruto de un proceso educativo, ¿sí? Desde la educación popular como acto creador, pues los sujetos participantes que fueron profesionistas, voluntarios, la misma comunidad, la gente que está en el gobierno, aprenden a hacer una lectura crítica del mundo y pasan a la acción que precede la transformación social, ¿sí? Entonces, fíjense, un proceso que sí lleva tiempo, que les llevó tiempo, años, pero que bajo la participación activa, reflexiva, dialógica entre profesionistas, voluntarios, la misma comunidad del gobierno, hacen una lectura reflexiva, analítica del mundo, de su situación local, ¿sí? Prestan atención, generan sus inquietudes, sus necesidades y establecen estrategias para modificar sus entornos y esto baja las problemáticas que tienen, ¿no? En este caso la inseguridad, la drogadicción, la violencia, ¿sí? El que los niños regresaran a jugar a estos espacios públicos, etc. Bueno, está la bibliografía, ¿sí? Y bueno, también algunos enlaces videográficos, ¿sí? También ahí están. Y bueno, esto sería la presentación. Gracias y vamos a una segunda parte de preguntas, de inquietudes, de diálogo con ustedes, ¿sí? En torno a este estudio de caso del tejido social desde la parte educativa, ¿sí? Y bueno, muy bien. Adelante, les escucho. Hoy tenemos menos gente. ¿Por qué? ¿Verdad? La semana pasada teníamos 35, hoy tenemos 18. ¿Tienen alguna actividad allá en su instituto? ¿O se fueron a otros cursos? ¿O qué pasó? Bueno, vamos entonces a entrar al diálogo. No sé si alguien quiera plantear algo, comentar algo que les haya llamado la atención. Adelante, adelante. Yo no quiero hablar, pero creo que no quiere decir nada, maestro Carranza. Pero bueno. Sí. Viendo los resultados de este caso, son los resultados que esperaríamos todos en un proyecto y
igual nos pasa a nosotros. O sea, ya tenemos varios resultados, al menos en 2 colonias, muy parecido a lo que expone ahorita en este momento. Los resultados son iguales en relación a la cohesión social y al fortalecimiento del tejido social. Igual que el caso que nos presenta, nosotros nos dimos a la tarea de darle acompañamiento a los grupos de drogadictos, de chavos, banda, y los pusimos, nosotros hicimos inclusión de ellos y les dimos acompañamiento y generamos proyectos que podían hacerse en la misma comunidad sin tanto recurso. Uno de ellos fue, por ejemplo, el rescate de espacios públicos o de áreas de donación de la colonia, de las colonias que hemos intervenido, y se lograron grandes avances. O sea, los chavos hoy con la ayuda del gobierno del estado y el gobierno federal, se reconstruyó la cancha de fútbol uruguayo en la colonia Guadalupe, que fue mencionada por el gobernador hace unos días. Es un espacio de primer mundo, la verdad, en una zona donde nosotros jamás habíamos soñado con tener eso. Tenemos otro espacio que está a un lado de la telesecundaria, que era un problema gravísimo porque los vándalos se brincaban a la telesecundaria, incluso hasta llegaron a pelear adentro con los jóvenes de la telesecundaria, traían ya rencillas. Y hoy no, ese espacio está convertido en una cancha de fútbol. Solicitamos apoyo a un empresario junto con la Secretaría Particular del municipio para que nos apoyara con una motoconformadora y un trascabo para poder limpiar y hacer cepas, y los pusimos a reforestar a los chavos. Hoy los chavos están comprometidos regando los arbolitos, o sea, los riegan, ellos están para que su campo de fútbol esté sombreado y todo el rollo, ¿no? Son grandes avances que yo quisiera compartirlos pues con los compañeros que están escuchando, que sí se puede. O sea, es una tarea ingrata, si buscan reconocimiento no lo van a tener, porque es una tarea prácticamente sin reconocimiento, ¿no? El reconocimiento uno lo tiene dentro, es la plenitud. Y la verdad es que nosotros nos sentimos muy satisfechos por lo que hemos logrado, pero sabemos que podemos lograr más. Si tuviéramos a lo mejor si hoy de aquí en adelante de 2021 hacemos el proyecto de acuerdo a lo que hemos estado viendo ahorita, ¿no? De hecho, dentro de este grupo que tenemos, nada más tenemos dos personas profesionistas. Es un abogado en leyes, pero que es un líder nato de la zona, y tu servidor, que soy ingeniero agrónomo. Entonces, todos los demás son gente de los colonias, el presidente de la colonia, la señora, como decías tú, Petrita, la que vende los tamales, la señora que maneja el templo, o la doctrina, etcétera, el padre. Lo involucramos a todos los actores sociales pues, de la zona, y creo, maestro, que nos ha dado bastantes resultados muy alentadores, que en lugar de decir ya basta, decimos pues ni modo, ya estamos en el camino y que venga más, ¿no? Claro, claro. Problemas con las mujeres en la casa, ¿no? Porque pues, te la pasas allá y llegas noche por la inseguridad, pues, ¿no? Entonces, pero digo, no, es que los chavos ya nos conocen, pues, o sea, la verdad es, claro. No hay tanto problema, ¿no? Pero realmente sí requerimos de apoyo, sí requerimos de orientación, requerimos de ayuda de los niveles de gobierno. Me queda claro que del federal no vamos a tener nada, ¿no? Pero tenemos un gran gobernador, tenemos aquí en Silao el presidente municipal, así como dijiste tú que empezaron las autoridades a voltear hacia cómo le están haciendo y cómo le están dando resultados. Hoy afortunadamente nuestro presidente municipal lo ha dicho a voz en cuello. O sea, la verdad, me siento orgulloso de esta zona porque me gusta venir a esta zona, porque esta zona está organizada, esta zona se ve el trabajo, ¿no? Ya lo reconoció y nos ha reconocido pues el trabajo, y eso es muy satisfactorio, independientemente de que todo se haga de manera altruista, gratuita, con tiempos de tardes, noches, que tenemos que dedicarle a este proyecto, ¿no? Entonces, quería compartírselos porque hemos avances. Soy muy crítico y muy ácido en las cuestiones de
de cuando el gobierno no le interesa cosas que van a echar para adelante lo que es la construcción del tejido social y la cohesión social, ¿no? Porque, bueno, uno como líder social quisiera que el gobierno se metiera de lleno a la cuestión de recomponer las familias del tejido, ¿no? Que sería lo más, a mí me parece que sería lo fundamental, ¿no? Me queda claro que hay intereses de dinero, están las empresas, estoy enclavado en un municipio donde de repente dijeron que la panacea era las industrias, ¿no? El puerto interior, etcétera, etcétera. Me queda claro que que hace falta, pero yo también peleo que de allá para acá las autoridades de gobierno entiendan que tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio entre lo que se produce dentro de las colonias y comunidades, lo que producen los agricultores, que son los alimentos, y la industria. O sea, no tiene por qué desaparecer una cosa para fortalecer a la otra. A mí me parece que tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Y eso se tiene que traducir en efectivo, en que se den los proyectos, los programas que vayan encaminados a fortalecer también la producción del campo, a echar para arriba lo que es la construcción del tejido social en las colonias populares, apoyar a los chavos en drogadicción. O sea, la verdad es que hace falta que el gobierno del Estado y la Secretaría de Salud o la jurisdicción sanitaria meta mano en los anexos, o lo que le llaman anexos, o centros de rehabilitación, que a veces son más escuelas del crimen que rehabilitación, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que el gobierno tiene que intervenir, que son cosas que no podemos hacer nosotros, ¿no? Pero yo sigo con la esperanza. Yo soy un panista convencido de que tenemos buen gobierno y que tarde o temprano vamos a tener que hacer que la mayor parte de los panistas tengamos que intervenir en esto, ¿no? No solamente estar esperando a ver qué me toca, ¿no? O sea, yo creo que es importante la sociedad. Y yo les he dicho siempre a todos mis compañeros, a los que he tenido oportunidad de platicar, digo, si nosotros hacemos acciones de esta naturaleza, créanme que las elecciones son juego de niños, hombre. La gente va a votar por la que le dé bienestar, la que le haga sentir bien, seguridad, que tenga que comer. O sea, yo creo que esa es una cuestión de pirámide, ¿no? O sea, a mí me parece. Ese es mi comentario, maestro, y gracias por el tiempo que me dio. Muy bien, Luis, y muy interesante. Creo que ahorita menciona al principio de su discurso, Luis, la experiencia de resultados, ¿no?, que ha tenido en los procesos de desarrollo social en su comunidad. Y creo que algo, no sé si lo hagan o no, que sería bueno que lo revisaran. Les pongo aquí en el chat, ¿verdad? Si las comparten entre ustedes, porque luego escuchaba la semana pasada cierto ánimo de desesperanza, como de cierto pesimismo, ¿no? Y más ahorita con la pandemia, con lo que estamos viviendo. Pero creo que estas experiencias, bueno, no sé si las hagan de compartirlas, aquí le pongo, si tienen espacios que permitan compartir esas experiencias y retroalimentar estas mismas, ¿no? Y bueno, y va generando un sentido, va generando una identidad, una memoria colectiva en ustedes como instituto político, ¿no? De que sí se pueden hacer cosas interesantes. Ahorita lo que decía Luis es muy pertinente. Luis no es alguien que tenga que andar con la pistola, ¿verdad?, para salir de su casa. O sea, por ese trabajo, ese acompañamiento con los chavos banda, con los chavos drogadictos, los beneficios, las obras que se han dado también con la gestión que él ha hecho con su comunidad, lo ven como parte de la comunidad de Luis y más bien lo cuidan, ¿va? O sea, Claro. no, más bien cuidan a Luis. O sea, a ver, le dicen a Luis, ¿verdad? ¿Qué onda, May? Nomás nos dice, si tiene alguna bronca, nomás nos avisa, ¿va? Entonces, No, nada de violencia. exactamente. Entonces hay una identidad que se empieza a generar ahí muy interesante, una identidad colectiva, y nos hace empezar a reconocer al otro, ¿no? Ya reconocen a Luis como Luis, y Luis reconoce también a esos chavos pandilleros por sus nombres, ¿no? Como personas que obviamente pues necesitan un proceso también de cambio en muchos sentidos, pero bueno, muy interesante, Luis, pero bueno. Quisiera aquí una pregunta que hicieron Gabriel de Jesús Hernández, el asunto de la justicia restaurativa.
Bueno, Gabriel, esa es una figura alternativa, ¿no? Lo que estamos acostumbrados. Y el proyecto que hicieron en Casa Meneses es aludir al diálogo entre los involucrados, entre la gente involucrada, la resolución de conflictos, de la restitución del daño, ¿sí? Pero poniéndose de acuerdo entre las gentes, ¿verdad? Aprender a solucionar los conflictos cotidianos, ¿sí? Que luego no son de afectaciones que tengan que ver con una cuestión penal, ¿verdad? Ya más allá, una justicia penal, sino más bien en los conflictos cotidianos, ¿no? Que la gente aprendiera a resolver mediante el diálogo, mediante la restitución del daño también estos asuntos. Y sí, no tengo ahorita los indicadores porcentuales. Sería cuestión, bueno, me voy a dar la tarea por ahí indagar, o si quieren ustedes checar directamente con el CIESAS de los jesuitas en porcentajes así ya muy puntuales, muy concretos, cuánto fue la disminución, sí, la disminución en este sentido, el impacto que tuvo en la comunidad, sí, la percepción de la seguridad, así porcentualmente no lo tenemos, ¿verdad? Y también la baja en la incidencia de delitos o de agresiones, ¿verdad? Que sí, en el sentido más general, pues sí hubo una disminución, ¿no? Y que bueno, lo que mencionamos ahí, Gabriel, la misma policía, el mismo gobierno volteó a ver cómo la gente se organizaba, ¿sí? O sea, ya no llamaban a las patrullas, ¿verdad? Había una cuestión y lo solucionaba la misma comunidad. Ya no aludían a llamar al 911 o lo que fuera, ¿no? La misma comunidad ya empezó a trabajar sus propios mecanismos de justicia restaurativa, ¿sí? Y esto jaló la atención de las mismas del mismo estado, el mismo gobierno, ¿no? De la policía. Entonces, sí, no sé si te responda, Gabriel, si hay alguna inquietud más en esto. Y bueno, en ese sentido creo que también para todos ustedes que son líderes sociales, creo que habría que profundizar y ahondar más en este concepto de la justicia restaurativa, que sí, me parece que es una figura jurídica que está poco trabajada en nuestros entornos, en nuestras comunidades. Luego son chismes, ¿no? Chismes entre la misma gente o dimes y diretes o mentadas de madre o lo que sea, ¿no? Que luego se pueden solucionar en el diálogo y que no hay necesidad de irnos penalmente. O sea, ahí creo que hay mucho que ustedes como instituto político pueden reflexionar, pueden trabajar en esto, ¿no? Y bueno, es una propuesta, ¿no? La justicia restaurativa. Bueno, oigan, pues nos tenemos que retirar, ya son 5 para las 7. Estamos ya terminando este primer módulo. El viernes, les comento, van a ver otro estudio de caso, ahora desde el punto de vista económico, el tejido social y la economía, ¿sí? Ahí va a estar el profesor Hugo. Y bueno, ojalá que haya sido de provecho este material, esta información, estos conceptos, esta cuestión ya muy aterrizada en una institución muy concreta y cómo hicieron estos procesos. Les agradecería aquí en el chat si me pueden poner algún comentario, porque ya no nos vemos ya la siguiente semana. Les agradecería un comentario, qué les parecieron estas 3 sesiones, alguna sugerencia, algo que pudieran retroalimentarme a mí como expositor. Y bueno, les agradecería mucho aquí en el chat, ¿sí? Algún mensaje en el chat o si quieren utilizar el audio, adelante. Y fue un gusto trabajar con ustedes, compartir este espacio de análisis y reflexión. No, pues muchas gracias, maestro. La verdad, muy ilustrativo y muy bien, muy académico todo lo que nos estás mencionando, porque bueno, pues la verdad es que nunca terminas de aprender y siempre hay algo nuevo que aprender en la vida. Yo siempre he dicho que hasta el día que me muera voy a estar aprendiendo, ¿no? Aunque sea morirme, pero voy a aprender. Y la verdad, pues muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto vamos a ponernos en contacto contigo. Por ahí, igual te digo, está en nuestra página en Facebook, es la Red de Líderes y Comités de Colonos de Silao. Ahí estamos
donde publicamos la mayor parte de las cosas que hacemos a la sociedad y pues, a quien la vea, ¿no? O sea, y estamos invitando pues a la gente a sumarse a la red. Lo que pasa es que, bueno, pues te decía, como al principio te decía, es un trabajo ingrato porque no tiene retribución de nada y simplemente es dar tiempo, dar ideas de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, muchos que se quieren acercar dicen, pues sí, pero ¿por qué voy a ganar? Y yo lo primero que les digo, pues nada, o sea, lo único que vas a ganar es sentirte bien, haciendo el bien y generando bien común, ¿no? Entonces, pero sí tenemos respuesta. Hay gente que, pues hay mucha gente que se dedica a esto y que lo único que necesita es tener un lugar adecuado, un grupo de personas de apoyo, etcétera, ¿no? Porque yo cuando empecé andábamos todos disgregados, ¿no? Uno por allá, el otro por acá, y todos andábamos haciendo, hasta chocábamos en las calles, ¿no? Pero hoy que dijimos, bueno, a ver, la zona sur de Silao es la zona de mayor pobreza. Vamos a jalar a fulano, a sutano y a perengano y vamos a juntarnos y vamos a hacer algo realmente concreto por las familias vulnerables de esta zona, ¿no? Y ahí vamos caminando, maestro, y espero, decía usted que si no teníamos manera de publicarlo, claro que sí, incluso, bueno, pues ahorita estamos con Freddy, que es nuestro secretario de vinculación en el partido. Ya nos acercamos con él y vamos a hacer lo posible por hacerlo del conocimiento público de todos, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias Luis. Pues sí, un gusto poder compartir el espacio y bueno, pues que se lleven estas ideas, ¿no? Para trabajarlas en sus redes, en sus grupos y que bueno, son ideas, ¿verdad? Para seguir potencializando esos liderazgos, seguir sacando lo mejor de ustedes para el beneficio de la sociedad guanajuatense, ¿sí? Gracias aquí por sus comentarios aquí en el chat. Y bueno, le doy la palabra al compañero de formación del Instituto Político, bueno, para cerrar el día de hoy, ¿sí? Adelante. Al contrario, muchas gracias, maestro, gracias, profesor Mauricio. Ya por aquí, hace un rato estaba Adrián con nosotros, ya fue el cambio, pero seguimos aquí. No sé si hay alguna otra intervención, algún otro comentario desde el cierre. Les agradecemos mucho que ya aquí veía que están haciendo llegar sus comentarios. Además, también, esto también lo tomamos nosotros para seguir retroalimentando. Igual ahorita estaremos compartiendo, por supuesto, los links para las evaluaciones y además también todo el contenido de nuestro taller para que ustedes puedan dar seguimiento, por supuesto, a estos trabajos y pues, nuevamente agradecerle mucho. No sé si alguien más desea realizar alguna intervención, con mucho gusto este es el espacio. Bueno, al parecer no, ya veía aquí también a todos los compañeros, al menos los que tenemos la cámara encendida. Gracias nuevamente, profesor Mauricio, por compartirnos todo este espacio aquí mismo en esta sesión en la Escuela de Líderes Sociales. Agradecerles, por supuesto, a todas y todos su intervención, a todo el equipo, a todos los que conforman, por supuesto, también desde la Secretaría de Vinculación, en comunicación también con la Secretaría de Formación y Capacitación. Agradecerles mucho por parte de todo el equipo del Comité Directivo Estatal estas intervenciones. Recuerden que nos vemos el viernes. Cerramos también con nuestra Escuela de Líderes para que ahí podamos darnos cita, invitarlos a que participen ahí mismo en el grupo, sigámonos también estando en comunicación, enviamos propuestas, enviamos también inclusive artículos para que todo lo demás en contenido ahí se mantenga, pero que también podamos seguir replicándolo y hacerlo viral y que sigamos ahí mismo en la participación. Gracias nuevamente, nos vemos el próximo viernes y antes de que nos vayamos, por supuesto, vamos a sacar nuestra toma de fotografía para que en la medida de lo posible podamos activar nuestra cámara. Y hay algunas personas que aquí ya la tienen encendida, nada más, por favor, les pedimos que todos la puedan activar. Hay más cámaras, por ahí va. Va un momento más y a la cuenta de 3 voy a tomar las capturas, a la 1, a las 2 y a las 3. Excelente, muchas gracias. Una más. Listo. Profesor Mauricio, compañeros, compañeras, muchas gracias. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos el próximo viernes en nuestra sesión en la Escuela de Líderes Sociales. Que pasen muy buenas noches. Gracias a todas y todos. Gracias. Quedo como atento y seguro servidor para lo que se les ofrezca. Nos vemos. Muchísimas gracias, maestro. Hasta luego. Muy amable. Vamos.